familia Oasis de Gracia. Es un gusto poder estar aquí nuevamente un domingo más para escuchar de la palabra de Dios, pero sobre todo alabarlo. Y en este día me gustaría animarlo de todo corazón, que a pesar de la situación en la que nos encontramos, que pongas tu corazón dispuesto y atento a lo que Dios tenga para hablarte el día de hoy, que estoy segura que va a ser de mucha bendición. Y sobre todo, que siempre permanezcamos en el ánimo de alabar a un Dios, porque su espíritu, su amor y su gozo es el mismo. Estemos en la iglesia, estemos en nuestras casas, en la escuela, en el trabajo, su espíritu siempre es el mismo. Y me gustaría que me acompañaran a orar para iniciar la alabanza el día de hoy. Padre, muchas gracias porque nos permites un día más de alabarte, que nos regalas un día más de vida y que siempre estás con nosotros, Padre. Te pido que a pesar de la situación en la que nos encontramos, que sea tu espíritu, que sea tu amor y que sea tu gozo el que siempre se encuentre con nosotros, y que siempre permanezcamos en el ánimo de buscarte y de alabarte, mi Padre. Que el día de hoy háblanos de una manera especial y que todo sea de muchísima bendición para nuestras vidas. Bendícenos y pon atento nuestra mente y nuestro corazón, mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta alabanza en lo personal me llena mucho, como un recordatorio de que a pesar de cualquier situación en la que yo me pueda encontrar, no va a haber mejor solución ni nada me va a traer mayor paz que volver a Dios siempre y mantenerme aferrada a su palabra, y sobre todo recordar a la familia a la que pertenezco. Él siempre permanece con nosotros, y aunque muchas cosas parezcan imposibles para nosotros, no hay imposibles para Dios. Mi oración
abundan tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez, lo que recibí sembraré.
Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Me da mucho gusto poder estar a través de este medio, poderles compartir la palabra de Dios. Doy gracias por sus vidas, doy gracias porque hasta este punto Él nos sigue sosteniendo y hoy quiero nuevamente, después de un buen tiempo, volver a compartirles la palabra. Yo espero que esta palabra sea palabra de ánimo, palabra de amor y en la gracia que Dios nos tiene para todos nosotros. Que sea de mucha bendición. Espero pues estén en sus familias, estén ahorita en el tiempo de la palabra, ya después de haber tenido la alabanza. Pues ahí donde están, si me quieren ayudar haciendo una oración, cerramos nuestros ojos. Bendito Padre, te damos gracias porque hasta ahora, Señor, tú nos has sostenido. Gracias, Padre, que podemos alabarte, podemos entrar, Señor, y agradecerte con la única manera que podemos hacerlo. Y así, Señor, te oramos que a través de este medio que hoy se está compartiendo, podamos también aprender de tu palabra, Señor. Danos más de tu Espíritu Santo y a ti, Señor, dedicamos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy quiero compartir una historia que creo que va de acuerdo a lo que estamos viviendo como iglesia. Es algo que no es nuevo en el pueblo de Dios, porque la palabra dice que somos ahora un pueblo escogido de su linaje por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que hubo un pueblo también que experimentó algo similar en un tiempo que la Biblia nos enseña. Hoy voy a dar lectura a alguna carta en el libro de Ageo, y por lo cual, pues en este título que he decidido ponerle a la predicación, tiene que ver el regreso de un pueblo. Este pueblo que se encontraba, pues también en una manera aislada, lejos de su tierra, exiliados, bajo algunas situaciones que Dios permitió, pero que era necesario, que vamos a comentar durante el tiempo de palabra. Y el propósito de esta palabra es que nos animemos en estos días. Les voy a anticipar que estamos orando los ancianos y algunos hermanos para el pronto regreso de la iglesia. Durante la predicación hablaré algunos aspectos, algunos detalles más sobre este tema, sobre este asunto, que al igual les pido que también estén orando. Entonces, que nos animemos a que como iglesia reflexionar en cuanto a este regreso, incorporación de la iglesia reunida que Dios espera que volvamos a reunirnos. Vamos a tocar algunos aspectos también de que aun cuando estemos en nuestras casas seguimos siendo iglesia, gracias a Dios por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que reflexionemos en estos días. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes animado? ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes con miedo? ¿Qué pasa en tu vida, en tu corazón, en cuanto a las reuniones que de hace tiempo no tenemos más que tal vez con nuestros seres queridos, algunos amigos muy cercanos, familias que tal vez ya pasaron por esta situación y que pues aún con la sana distancia, con todo lo que dicen las autoridades y los médicos, pues hemos podido de alguna manera tener contacto, porque es necesario. Creo que podemos estar de acuerdo que si como personas es necesario que nos unamos como familia, sí, en lo de sangre, pero también en lo espiritual, pues. Entonces somos una nueva familia en Cristo Jesús. Yo quiero a través de esta historia que hoy vamos a compartir, pues animarte un poquito sobre eso y animarte a reflexionar en cómo te sientes. Si tienes ganas de congregarte, tienes ganas de que la iglesia se vuelva a reunir y que sobre todo esto estemos orando como iglesia. Y vamos a reflexionar en algunos aspectos. En la Biblia hay tres profetas básicamente que anunciaron al pueblo de Dios sobre esto. Y habla de una historia del regreso de Jerusalén al pueblo de Dios, de regreso al lugar donde Él en su momento Él estableció después de llevarlos a la tierra prometida, donde ya habían edificado un templo glorioso a través de Salomón, el hijo de David,
quien Dios decidió que él es el que habría de establecer este templo, el cual en los tiempos que ahora vamos a estar recordando, ese templo ya no existía más. Ese templo ya había sido destruido, había sido saqueado. Y vamos a ver cómo a través de estos profetas que tuvieron que ver con el regreso a la tierra donde existió el templo, a la reconstrucción del templo, quienes fueron Ageo, Zacarías y Malaquías, algunos de los profetas que pues tocó predicar, llevar la palabra en esos tiempos al pueblo de Dios. Entonces también el libro de Esdras nos habla sobre este inicio de la reconstrucción del templo después del exilio, que esto bajo el reinado de Zorobabel, después de 70 años de haber estado en el exilio. Fíjense, después de que Nabucodonosor lo llevó, habían pasado 70 años, pues. Entonces, hoy vamos a dar lectura a unos cuantos versículos en Esdras, así que si tienes tu Biblia, favor de seguirme ahí, si no, pues, favor de poner atención. Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 7. En el primer año del reino de Ciro, el rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construyan un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de todo lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro y bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro y bienes y ganado y objetos valiosos y todo tipo de ofrenda voluntaria. Entonces, aquí vemos esta parte donde por parte cómo Dios mueve el corazón de este rey, quien pues conocía del Dios grande y poderoso, y le honraba y le reconocía que todo cuanto tenía era porque Dios se lo había dado. Y es así como toca el corazón de una manera muy peculiar y pues por medio del profeta anuncia esto de que ya es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar. Y si brincamos al versículo 3, vemos que en el capítulo 2 hay una lista muy grande de todo lo que se ofrendó y cuántas personas regresaron en el primer regreso del pueblo de Dios, el primer grupo. Y en el capítulo 3 de versículo 1 al 5 dice: en el mes séptimo, cuando yo a todos los israelitas se habían establecido en las poblaciones, se reunieron el pueblo de Jerusalén con el mismo propósito. Entonces Jesuá, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos según lo estipulado en la ley de Moisés, hombres de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Luego, según lo estipulado en la ley, celebraban las fiestas de las enramadas, ofreciendo el número de holocaustos prescrito para cada día, como también los holocaustos diarios de la luna nueva y de las fiestas solemnes ordenadas por el Señor y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente. Entonces,
Vemos que aquí en esta parte ya estaban pues animado el pueblo a construir, a empezar los cimientos de lo que era el templo de Dios. Sin embargo, aquí vemos cómo ellos pues ya estaban dispuestos y de alguna manera agradecían esto al Señor mediante ofrendas que presentaban conforme la ley lo demandaba. Y quiero leer otro versículo del 10 al 13 de este mismo capítulo. Dice: cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas, y los levitas, descendientes de Asaf, con sus platillos, ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor, y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con gran aclamación al Señor, porque se había echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familias, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría, y no se podía distinguir los gritos de alegría y las voces de llanto cuando la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Entonces había un gran gozo en el pueblo porque nuevamente podían algunos de los que eran mayores, de los que habían contemplado el primer templo, es que ahora se alegraban el hecho de poder admirar, contemplar este templo que se estaba apenas construyendo, pues. Entonces, yo te animo en esta tarde que pues meditemos sobre esto, aunque cuando regresemos, porque vamos a rezar un día. De hecho, ya como les dije al principio, les anticipo que primeramente Dios, en el segundo fin de semana de septiembre tenemos planes de poder hacerlo. Tal vez lo hagamos el primer reunión un sábado en la noche, por la cuestión de que queremos hacerlo al exterior y que sea, pues por el calor, que sea un clima que podamos soportar, porque pues por la contingencia no podemos estar, debemos evitar estar en lugares cerrados, como lo dictan pues las leyes de sanidad y las leyes, todo lo que es los médicos y todo lo que conlleva la contingencia. Entonces, vamos a hacerlo, así que pues les anticipo este anuncio para que estemos orando, estemos pues pidiéndole al Señor que escudriñe nuestro corazón en su Espíritu Santo, que nos diga cómo que nos sentimos. Si vamos a regocijarnos como lo hicieron este pueblo al hecho de ver que ya estaban pues nuevamente levantando este templo, estaban congregándose, alabando, levantando ofrendas. ¿Cómo es que vamos a regresar? Pues esa es la palabra de exhortación y de reflexión para todos nosotros. Entonces, hoy quiero pues comentar un poquito de eso. La palabra nos enseña que este pueblo fue llevado al exilio a consecuencia de su rebeldía, es lo que nos enseña la palabra, y su desobediencia, bajo el reinado de un rey llamado Nabucodonosor, como nos enseña la Biblia. Pero en el tiempo indicado, Dios determina que era necesario el regreso del pueblo de Jerusalén, un llamado a la reconstrucción de su templo. Se presentaron situaciones, no fue fácil, eso hay que reconocerlo. Se presentaron situaciones en el pueblo que experimentó miedo, intimidaciones y desánimo por estar tanto tiempo en el exilio. Algunos de ellos también hay que entender que ellos ya estaban de alguna manera cómodos en el lugar, porque de alguna manera Dios también ahí los había bendecido. Aun cuando estaban en el exilio, pudieron establecerse como un pueblo ahí también. Y
Y pues Dios les estaba bendiciendo de alguna manera, aun cuando estaban pues pagando de alguna manera la desobediencia y viviendo en el exilio. Ellos estaban pues de alguna manera no muy animados de regresar. Y estaban experimentando estas situaciones, miedo, intimidación y desánimo cuando algunos de ellos regresaron, como leímos ahora. Tenían temor de los pueblos de los alrededores, porque les podían acechar, eran flanco fácil tal vez, pero ellos pusieron su confianza y su esperanza en el Señor, como sabemos que así la ponemos nosotros también cada día como hermanos. Ante cualquier situación que estemos viviendo, podemos confiar en que Dios, podemos confiar en que podemos retomar y depositar nuestra confianza en el Señor. Sin embargo, Dios, vez tras vez, por medio de sus profetas, les animaba, exhortaba como nos anima hoy en día. Dios les animó por medio del profeta, estos profetas. Y vemos aquí que en esta situación Dios ya estaba actuando en sus vidas. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la palabra recibida por medio de estos profetas? Pues como hoy vamos a analizar a través de la del libro de Ageo, vamos a ver, a escudriñarlo y a ver qué es lo que aprendemos para esta palabra. Primero, si nos vamos a Ageo capítulo 1, es un libro muy corto, básicamente tiene 2 capítulos, así que no vamos a pasar mucho tiempo en recorrerlo. Pero ahí si tienes tu Biblia y ya la tienes abierta en Ageo, vamos a leer la primera parte. Dice: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así es el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va el salario como a saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan maderas y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por la culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Ya yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre los aceites frescos y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre todo la obra de sus manos. Pues aquí vemos lo que lo señala aquí en el título de los capítulos como oráculo, lo que también lo podemos ver como una revelación. Entonces, aquí el primer llamado que hace el profeta es el tiempo de la edificación, el tiempo de edificar el templo que Dios quería nuevamente restaurar. Era apremiante la necesidad de comenzar de nuevo la construcción. Mientras el templo de Jerusalén no estuviera en función, no había en todo el mundo un solo templo en que rindieran culto al verdadero Dios. Es un motivo muy importante, algo que Dios quería establecer.
restaurar. El templo estuvo en ruinas durante el cautiverio, el cual pues fue necesario a fin de que el pueblo de Dios sufriera el castigo de sus pecados. Ahora ya de regreso a Jerusalén, solo lograron construir los cimientos, mas pasaron 16 años en lo que los judíos, a consecuencia de la opresión, miedo, intimidación y desánimo, suspendieron la construcción del templo. Ya se encontraban cómodos y desinteresados, así como desanimados o ensimismados más bien. Entonces, aquí vemos cómo el pueblo de Dios, después de que sale el primer grupo, cuando el rey Darío, como vimos en Esdras, autorizó que partiera, ese primer grupo logró levantar los cimientos. Sin embargo, como también lo vemos ahí en Esdras, luego surgieron problemas de un pueblo que vino y levantó calumnias en contra de este pueblo, del pueblo de Dios, lo cual Dios también tomó acción en eso y pudo continuar la construcción. Entonces es aquí donde el profeta Ageo, quien es contemporáneo también de Zacarías, pues están aquí ahora en el papel o en el llamado que Dios les había dado de continuar con el templo. Para esto pasaron esos 16 años que ellos estuvieron pues en desánimo, estuvieron en sus casas encerrados y olvidaron por completo nuevamente el templo, la construcción del templo. Entonces, yo creo que algo muy parecido, me voy a atrever ahora a comentar esto, que creo que algo tal vez aún, algo sí está pasando en la vida de los creyentes. No en todos, no quiero generalizar. Sabemos que, gracias a Dios, que seguimos siendo iglesia. Eso sí, no podemos ahora entender de que ya no es necesario un templo, porque el templo ahora somos nosotros, como dice la palabra. Somos piedras vivas. Y también la palabra enseña que cuando la iglesia tiene dos tiempos, una donde es la iglesia reunida, donde alabamos juntos y exaltamos al Señor, como también con la iglesia dispersa, la cual vamos a nuestras casas, a nuestros lugares, donde seguimos siendo de Cristo, donde seguimos exaltando al Señor, y lo hacemos de una manera para alcanzar y extender el reino de Dios también. Entonces, somos la iglesia en Cristo Jesús, y es por medio de Él que llegamos a ser un templo del Espíritu Santo. Ahora somos ese templo en el cual mora el Espíritu Santo. Sin embargo, este evento que estamos viviendo en cuanto a la pandemia, creo que fuimos de alguna manera dispersados o forzados a la dispersión por este efecto del virus de la pandemia, en donde nuestra fe se ha puesto a prueba. Han ocurrido algunas cosas en nuestras casas: falta de empleo, enfermedades, niños y jóvenes estudiando en casas, entre otros factores, entre otros aspectos que vemos, hemos sido forzados. Sin embargo, pues la palabra para nosotros es que sigamos confiando en el Señor. A pesar de todo esto, muchas cosas que no alcanzamos a entender, pero sabemos que Dios tiene un plan para nosotros y que ese plan continúa. Con pandemia, sin pandemia, Él tiene un plan para nosotros, el cual se irá estableciendo, se irá marcando conforme vayamos creciendo en fe, vayamos madurando en fe. Entonces, yo como algo que me afectó mucho también lo de la pandemia, que pues siendo más o menos el 15 de marzo, yo recuerdo que todavía compartí en la iglesia ese domingo, ya con las medidas que las autoridades habían dictado, de no abrazos, no besos, no saludos de mano. Fue un domingo muy raro ese domingo. La verdad, yo me acuerdo que tuvimos que poner algunos anuncios ahí en la puerta
para dar cumplimiento y advertir a la iglesia que pues desde a partir de este domingo es que íbamos a estar así. Para sorpresa de muchos ya no me habrá otro domingo en reunión hasta fecha pues por definir. Entonces yo recuerdo que en los siguientes domingos pues domingo tras domingo me levantaba y temprano a desayunar y me alistaba como lo hacía los domingos anteriores. Me alistaba y estos domingos posteriores yo recuerdo que me seguía alistando igual, pues me bañaba, me rasuraba, me ponía mi camisa, mi pantalón, mis zapatos de domingo y todo, como muchos de nosotros, pero esa ropa que tenemos solamente de domingos. Y creo que de alguna manera seguí por varios domingos así, pero la única diferencia era que ahora en vez de tomar mi carro y salir con mi familia a la iglesia, ahora junté a mi familia aquí en la sala de su casa, que en mi casa que es su casa. Y pues fue algo que duré practicando algunos domingos. Sin embargo, les confieso que ya van varios domingos que pues lo he hecho de una manera más relajada y hasta en pijamas, si puede decir. Entonces apenas terminando de desayunar y porque era la manera en que yo y mi familia nos gustaba pues algo como familia, poder convivir con otros hermanos. Sin embargo, ahora no lo podíamos hacer. Entonces todas esas cosas fueron nuevas, nos fuimos adaptando. Gracias a Dios que pudimos usar los medios electrónicos al poco tiempo, pudimos usar herramientas como Zoom, entre otras, y a través de eso es que la iglesia ha tenido contacto, como bien lo sabemos. Entonces, ya esperamos que pronto la iglesia pueda retomar esto. Lo vamos a hacer con las medidas pertinentes, con tapabocas, con toma de lectura, temperatura, con limpiar zapatos, con geles, con sana distancia, las sillas. Vamos a ir todos con tapabocas y vamos a estar saludando, platicando de cierta distancia, 2 metros tal vez, y vamos a poner un lugar aparte donde tal vez vamos a poder acercarnos de más cerca a través de un cristal o una mica que se va apenas a elaborar, o se va a mandar a hacer, no sé. Pero lo que voy es que vamos a buscar tener ese contacto, porque es necesario. Y es lo que yo quiero animarte, que yo sé que muchos de nosotros no lo vamos a poder hacer. Tal vez por una situación médica, que tu cuerpo está vulnerable. Por niños no vamos a poder tener también. Esos detalles los vamos a ir comunicando a medida que se vaya acercando la fecha, a través de las redes sociales, a través de los medios que tenemos. Pero de alguna manera lo que sí quiero animarte es que vamos a poder reunirnos. Me ha dado mucho gusto que he podido platicar con algunos hermanos que me los he encontrado en la calle y que algunos han venido aquí a algún mandado, a algún asunto que desde lejos podemos saludarnos y platicarnos. Y hemos comentado con ellos y que están animados sin querer regresar. Y en lo personal me da mucho gusto. Y sé que muchos de ustedes también ya están anhelando ese regreso. Y también otros también dispuestos para servir, porque eso también va a ser algo nuevo. Poder acomodar mobiliario en la cochera, ujieres, guiar a la gente, todo lo que va a conllevar. Y yo esperemos que muchos puedan sumarse a esto y unirse, porque somos y seguimos siendo la iglesia. Entonces, ya más detalles los iremos informando. Entonces, les decía que yo en esto me sentía de alguna manera muy cómodo ya domingo tras domingo. Sin embargo, pues sí, me animo en la palabra, me animo cuando Bruce ha compartido. Sin embargo, extraño los tiempos de alabanza, extraño muchas cosas, el saludarnos, así como que se me hace el tiempo de la predicación como que algo muy cortito. Estamos acostumbrados a mínimo 2 horas y llegar y pasar tiempo, saludar y etcétera. Entonces, yo espero que eso pronto se vuelva a retomar. Entonces, sin embargo, algo que también pasa en la vida de los creyentes en estos tiempos es que de alguna manera hemos entrado en una comodidad. Aquí como leímos ahorita en Ageo, ya algunos estaban en sus casas y Dios dice, reflexionen en su proceder.
Y esta es la palabra para nosotros también. Reflexiona tu proceder, hermano. Reflexiona. ¿Cómo estás en ese momento? Ya te da igual si vuelves o no a la iglesia. Te has entristecido tu espíritu. Yo te animo a que reflexiones sobre eso. Porque el estar en pandemia no es señal de que también estés en pandemia o estés en cuarentena espiritual. De ninguna manera. Yo creo que somos llamados a seguir conectados con la palabra de Dios, ya sea por la oración, por devocionales, por lo que sea, en la que todos hemos fallado. Yo he flaqueado, he fallado, pero recapacito y presiono esto que dice reflexiono en mi proceder. Es algo que si bien es cierto, estamos para animarnos los unos a los otros. Es algo que yo admiro de mi esposa porque ella no ha dejado de tener devocionales, no ha dejado de congregarse un evento uno tras otro y ha sido tenaz y persistente porque así es el Espíritu de Dios que la mueve. Y eso a mí me anima también en lo personal. Entonces yo te animo también a ti ahora y es algo que se está viendo aquí en esta primera parte en cuanto a que tenemos ese llamado a reflexionar a reflexionar en nuestra relación con Dios. Le buscamos cada día cuando menos, como lo hacíamos hasta antes de la pandemia. Pues creo que está bien. Esta también ha sido una prueba para nosotros. Hasta cierto punto. Si bien es cierto, pues hemos vivido con temores, nuestra fe ha menguado. Y muchas cosas que tal vez hemos sido puestos a pruebas por el Señor a través de esto. Entonces, estamos imitando a Cristo en cuanto a la generosidad, todo eso. Son cosas que tenemos que reflexionar en nuestro proceder. Porque, como les dije, estamos en pandemia, sí, en cuarentena, pero la parte espiritual es así, tiene que seguir activa. Tiene que seguir buscando de Dios cada día. Es aquí donde Ageo está animando al pueblo de Dios en cuanto a eso, a que se salgan de esa comodidad, a que dejen de justificarse y decir, como dice aquí, no es momento para reconstruir el templo, como decían uno de ellos. Y donde Ageo también les dice, ¿acaso no es también apropiado para ustedes que reciban casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Es algo que Dios estaba reclamando ahí. Y a la vez animando. Y vemos en la otra parte, en la segunda revelación, es para animar a quienes los dirigen, a los líderes. Es un llamado de la iglesia también, del pueblo de Dios, a animar a los líderes y animarnos los unos a los otros también. En esta parte que vamos a dar lectura del versículo de 1 al 9 del capítulo 2, dice que el propósito es de animarse. Y vamos a dar lectura. Versículo 2, del 1 al 9. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué le parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor, ánimo, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote, ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de
de esta segunda casa será mayor al de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y este lugar concederé paz, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces, aquí está la palabra de Dios nuevamente animando al pueblo, como también nos anima a nosotros ahora como iglesia. Ese es el plan de animar. Es algo muy importante, es algo que nos enseñan también en el Nuevo Testamento los apóstoles, las cartas de Pablo, donde debemos animarnos los unos a los otros en estos tiempos. Continuar sin desmayar. El pueblo debe esforzarse y tener fe en que Dios le ayudaría a llevar a cabo lo que parecía ser imposible. No tenían por qué temer, ya que Dios estaba en control de todo el mundo. Había prometido que llenaría con su gloria la casa del templo. Así promete Dios a todos nosotros en cuanto a los cuidados que ha tenido en esta pandemia. Ser inteligentes, ser sabios, hermanos, en este aspecto. Más que no ser temerosos. Dios está en control de nuestra vida. Entonces, en esta pandemia, tal vez algunos de nosotros hemos enfermado. Y Dios nos ha limpiado, Dios nos ha sostenido. Fue mi caso que yo y mi familia pasamos por esta pandemia, también por este virus. Aún sin entender por qué llegó y cómo llegó, pues lo vivimos. Y fueron días difíciles, fueron días duros en reflexionar por qué es que pasó esto, por qué es que estaba viviendo eso. Aún así, en lo personal, fueron tiempos de fortalecer mi fe. Yo, en medio de esa situación, pues pude alabar a Dios, pude agradecer y honrarle y declararle que mi vida estaba en sus manos. Fue maravilloso el proceso en el que a partir de ese momento en que yo le declaré, le honré, le glorifiqué en medio de la enfermedad, no por la enfermedad, sino porque aún en medio de la enfermedad yo podía reconocerle y podía glorificarle. Como les animo a que en medio de esta situación tú también lo puedas hacer. Entonces, lo pude hacer y de alguna manera Dios obró en mi vida y creo que a partir de ahí pude tener una mejor recuperación. Dios obró de una manera asombrosa también en mi familia y pues de ahí para adelante Dios nos siguió sosteniendo, gracias a todos por sus oraciones. Eso lo comunicamos a algunos hermanos y a algunos gracias por estar al pendiente de mí y de mi familia y por ponernos en oración. Y así es que debemos animarnos entre todos. Si es que estamos pasando por situación económica, por problemas de cualquier aspecto, que no nos aislemos, que si bien es cierto estamos en cuarentena, no estamos aislados espiritualmente, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo la iglesia unida, la iglesia que Cristo dejó y que estableció, a la cual llegamos a ser parte en su momento. Entonces, que no nos perdamos, pues que no nos hagamos los egoístas o los valientes en aislarnos y decir, no, yo tengo que sobrellevar solo esto y si no tengo trabajo, ni le voy a avisar a la iglesia y no cuento con nadie y así como que de una manera pues errónea aislarte. Por el contrario, pon delante de la iglesia que todavía estamos orando por todas las situaciones que están pasando. Si estás batallando con trabajo, con problemas de salud, con familiares que están falleciendo, hermanos, porque con esta enfermedad no ha respetado ni a doctores, ni a pastores, ni a todo, ni a ricos ni a pobres. Esta enfermedad ha arrasado con todo tipo de personas, aún inclusive con gente sana. Entonces, estamos orando para que pronto llegue la vacuna, si en el plan de Dios que así sea. Pero mientras eso pasa, que sigamos siendo fortalecidos, que con vacuna, sin vacuna, nuestra fe y nuestra esperanza siga estando puesta en el Señor. Ese es el llamado para nosotros. Entonces, que no dejemos de animarnos. Y tercer punto es que aquí otra revelación que da aquí
en la carta de Ageo. La vamos a leer a partir del versículo 10 al 19, donde dice: el día 24 del mes noveno del segundo año del año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso: consulten a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo le planteó lo siguiente: supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de un vestido, y sucede que la falda toca pan o guiso, o vino o aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Entonces, supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿también ellas quedarán inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió: así es este pueblo, así es para mí esta nación. Así que cualquier obra de sus manos, y aún lo que allí ofrecen, es inmundo. Ahora bien, desde hoy en adelante reflexionen. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de granos esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, solo sacaba 20. Herí sus campos con quemazón y con plaga y con granizo, toda obra de sus manos, pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no produce nada la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el olivo? Pues a partir de hoy yo lo bendeciré. Promesa del Señor. Entonces, vemos aquí que esta palabra de por medio del profeta Ageo advirtió algo al pueblo. Advirtió que Dios requiere algo más que mera construcción de un templo. Incluso más que ofrendas y sacrificios. Dios quería que su pueblo estuviera en correcta relación con Él desde el interior de sus corazones. Esto es para lo que es palabra de exhortación y de ánimo para nosotros. Dios, si bien es cierto, ahora somos el templo de Dios, mora en nosotros el Espíritu Santo. Dios espera que le busquemos desde nuestro interior, desde nuestro corazón, no solo de labios para afuera. Que verdaderamente vivamos nuestra fe, que vivamos creyendo que Dios está en control, que Dios es nuestro sustento, que Él ha dado promesas a su pueblo, a su iglesia, y que podemos confiar en Él, que no corramos en pánico como lo hace el mundo, que no corramos, que no caigamos en histeria, en enfermedades de la mente, creyendo que Dios te ha abandonado, que es el fin del mundo, o que cosas así por el estilo, de que te desalienta tu fe, te desanima. Por el contrario, Dios espera que tengamos una relación muy estrecha con Él, más en estos días, desde relaciones verdaderas, desde nuestro interior, de nuestro corazón, de todo lo que somos, que podamos estar pues pegados a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. El poder regresar a las reuniones es algo que estamos organizando, es algo que queremos hacer, pero sobre todo que no regresemos con un corazón igual que el que teníamos, sino un corazón mayor en gratitud, un corazón agradecido que desborde en gratitud y que valora cada día
que podamos despertar para cumplir la misión que Dios nos tiene como iglesia. Dicen nuestras autoridades que estamos en una nueva realidad. Tenemos que aprender a vivir con las medidas de sanidad, etc. Pero yo te animo a que esta nueva realidad pues no sea el que regresar a la iglesia con la misma actitud, sino más bien a que busquemos regresar con un mayor gozo, con algo que algo que nos enseñó la pandemia, que somos vulnerables, sí, pero que aún así Dios está en control y que si bien es cierto no podíamos congregarnos, podemos seguir expresando a Dios alabanza en tu casa, en donde sea que estemos, y que todo esto, pues, que de alguna manera reflexionemos, pues, ¿qué nos está dejando la pandemia? ¿Qué nos está dejando el aislamiento que tuvimos, el alejamiento, el no poder congregarnos? ¿Qué nos está dejando? ¿Qué aprendimos de parte de Dios? Es algo que cada quien debemos reflexionar. Si bien es cierto, algunos hermanos han enfrentado enfermedades más allá de la pandemia, enfermedades que ni esperábamos, enfermedades degenerativas, cánceres, otro tipo de enfermedades que han llegado a otros hermanos y que han tenido que experimentar dolor en sus vidas por pérdida de seres queridos, tantas cosas que podemos reflexionar y aprender de qué podemos aprender de este tiempo en el que Dios nos ha, de una manera, Dios ha permitido que también estemos aislados, sí, para cuidarnos, sobrellevar y no permitir que este virus se siga extendiendo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, ¿qué es lo que has aprendido, hermano? Es algo que cuando regresemos a estar como iglesia otra vez reunida, seguimos siendo iglesia en nuestras casas, pero cuando digamos ser la iglesia reunida, en el tiempo de reunirnos físicamente, presencialmente, vengamos con una actitud diferente. Yo espero que todos tengamos anhelo de regresar, que ya no se haya vuelto algo cómodo el de estar domingo pegado a la pantalla y tal vez a veces hasta haciendo segundas cosas en vez de prestar la atención debida, etc. Creo que a veces podemos tener distractores en nuestra casa, que es algo que también no nos ayuda mucho, y el hecho de estar reunidos, pues estamos únicamente enfocados a ese tiempo dedicado al Señor. Entonces son de las ventajas que también la palabra nos anima a no dejar de congregarnos. Entonces, que volvamos renovados, pues. Van a ser días nuevos tiempos. Que regresemos fortalecidos y meditar sobre lo que Dios tiene para nosotros en la vida, en lo que sigue todavía en la vida. Y un último aspecto ya para concluir es en el último aspecto del capítulo 2, del 20 al 23, donde dice: el día 24 del mismo mes vino por segunda vez la palabra del Señor Ageo: di a Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra, volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo, volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espada unos a otros. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces, concluye así el capítulo, este libro de Ageo, y nos enseña en la palabra que esta revelación anuncia el porvenir, que Dios habrá de destruir los reinos y naciones y establecerá un reino glorioso. Entonces, aquí Zorobabel, quien por cierto, de él llegó a descender nuestro Señor Jesucristo, anuncia, es la genealogía pues, de nuestro Señor Jesucristo, anuncia y da la garantía de que algún día habrá de venir el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el cual, si ya ven cierto vino por primera vez, habrá de venir por segunda vez por su iglesia y por su pueblo.
Entonces podemos también guardar esa esperanza en nuestro corazón. Podemos guardar esa promesa en nuestro corazón de que la vida que tenemos en este mundo es corta. Dios ha prometido un reino eterno, un reino en el que habrá de establecerse con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que ánimo, hermano, ánimo, y que no dejemos de crecer en la fe, y que estemos orando en estos tiempos, que pronto podamos regresar, y que los planes que tracemos sean dirigidos por medio del Espíritu Santo, por medio de Dios, para que éste pueda ser guiado y sea de mucha bendición para todos nosotros. Así que les pido me ayuden a orar. Bendito Padre, gracias por este tiempo. Gracias que pudimos escudriñar tu palabra, Señor, y animarnos en el saber, Señor, de que tú estás en control, de que tú nos has llamado a dejar todo temor, a dejar toda comodidad, dejar todo aquello, Señor, que nos impide seguir creciendo en fe. Si bien es cierto, vivimos todavía en cuarentena, en pandemia, Señor, en los tiempos de estar en nuestras casas resguardados. Aún así, Señor, ya gracias a Dios hemos podido retomar algunas actividades laborales, de salir, hacer compras, etc. Pero aún así, Padre, sabemos de que tú, Señor, quieres que podamos congregarnos nuevamente, porque es el plan que tú nos diste a través de la gran comisión, Señor, en el que somos llamados a anunciar las buenas nuevas, a llevar ese mensaje a aquellos que no te conocen, y que tu reino se siga extendiendo, Señor, aún en estos tiempos. Así que el modo que tú lo estableciste fue a través de la iglesia, Señor. Así que podamos nuevamente congregarnos, y que nos animes, Señor, y que nos limpies de todo temor, de todo aquello que nos aleje de ti, Señor, sino más bien que seamos fortalecidos, y que sobre todo busquemos animarnos los unos a los otros, Señor, en estos tiempos. Gracias, Padre eterno, te damos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me despido. Espero pronto poderlos ver, y les mando un abrazo. Hasta luego. Bienvenidos un domingo más a la Escuela Dominical de Oasis de Gracia. ¿Están listos para una nueva aventura? Yo aquí estoy terminando de recolectar unas cuantas semillas antes que las vea Angelito y se las quiera comer. ¿Y ustedes ya invitaron a todos sus amigos a que se nos unan? ¿No? Pues envíenle el link de este video para que entre y podamos descubrir todos juntos un nuevo tesoro. Pero antes hay que hacer algo súper importante. Invitemos a Jesús. Hola amigos, qué gusto saludarlos aunque sea a la distancia. ¿Qué les parece si todos juntos invitamos a Jesús? Repitan después de mí. Señor, te damos las gracias por este nuevo día. Te pedimos que nos des de todo tu amor, creatividad y mucha diversión. En el nombre de Jesús, amén. Bye. Tengo todo lo necesario para sembrar plátanos. Estoy muy contenta. ¡Oh! ¡Wow! ¡Elsa! ¿Cómo está mi amiga favorita? ¡Pero qué emoción, Elsa! ¡Vas a sembrar! ¡Yo quiero! ¡Mira qué tierra tan limpia! Yo le quité las piedras y las espinas para sembrar muchos plátanos. Voy a empezar a sembrar. Pero, ¿cómo que vas a sembrar solamente plátanos? ¡Sí! ¡Muchos plátanos! ¡Plátanos! ¡Plátanos! Mira, Elsa, aquí traigo unas semillitas. Son de maíz. Déjame sembrar. Ándale. Para que salgan en lotitos y llevárselos a Angelito y a todas mis amigas. Ay, con salsita. Y prepararlos con limoncito. Ay, qué rico, Elsa, por favor. Sí, Rosita, está bien. Pero yo siembro primero.
Pon mucha atención para que aprendas. Mira, primero, para después, y finalmente, y así quedará muy bonito. ¿Ok? ¿Pusiste atención? Sí, claro. Mira, primero tengo que para después y finalmente y así quedará muy bonito. No, Rosita, no pusiste atención. Mira lo que hiciste. Fíjate bien. Mira. Hola, Elsa. Yo también quiero sembrar. Aquí traigo muchas semillas de mi mochila y soy muy bueno para estas cosas. Ok, Angelito, pero hazlo con mucho cuidado. ¡Oh! ¡Angelito! ¡Caíste sobre mis cosas! ¡Ay, Angelito! Ya, no llores, Elsa, que me partes el corazón. Sí, Elsa, ya no llores porque me va a dar mucha hambre. Pero, ¿y ahora? ¿Quién me va a ayudar a recoger y a sembrar? Tranquila, nosotros, y lo vamos a hacer muy bien. Así es. Ok. Miren, aquí podemos recoger. Así es, recojamos. Hola, niños. Hace mucho que no venía por aquí, pero alguien me falta. Angelito. Angelito. ¿Qué pasa? Pues acuérdate que me ibas a ayudar a presentar la historia. ¿Yo? Sí, tú. Acuérdate que te lo pedí hace 10 minutos. Ah, es que me estaba comiendo unos ricos taquitos al pastor y pues se me olvidó. Oye, creo que hace falta que sepas escuchar mejor, ¿eh? ¿Qué? Que creo que necesitas escuchar mejor. ¿Qué? ¡Ay, Angelito! Pon atención para que puedas presentar la historia. Perdón. ¿Qué parábola? Ahorita la vamos a presentar, pero primero, dime, ¿tú sabes cómo le hacían antes los sembradores cuando no existían los tractores? Pues en carro abrían la puerta y tiraban las semillas. No existían los carros. Desde un avión los aventaban las semillas. Menos, no existían los aviones. ¿En bicicleta? Tampoco existían. Ay. ¿Y entonces cómo? Caminaban, Angelito. ¿Qué? Tenían que caminar con una bolsa y cargarla por toda la tierra para poder sembrar. Oh, qué flojera. Así es, ¿te imaginas cómo tenían que tirar la tierra? No. Así. Piu, piu. Así tenían que tirar, pero tenía que caer en la tierra. Ah. Pero bueno, creo que ahora puedes presentar la historia. Es la de... Ok. Ahora veremos a continuación la historia de la parábola del sembrador. ¡Comencemos! Hola niños, ¿cómo están? ¿Recuerdan los tesoros que hemos encontrado? Así es, el grano de mostaza, la levadura, la gran perla y hoy encontraremos un nuevo tesoro. Y así era como Jesús les tenía tanta paciencia y los amaba tanto, porque siempre le preguntaban, ¿a qué se parece el reino de los cielos? Y él les respondía, el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar. Hoy aprenderemos por qué esta historia es un gran tesoro. Oigan, niños, ¿saben qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza escondida. Hay que descubrirla. Y cuando la descubrimos, es un gran tesoro. Algo muy, muy valioso. Pues el sembrador salió a sembrar sus semillas y las esparció por todo el campo. Algunas de ellas cayeron en el camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en las rocas y comenzaron a crecer, pero después vino el sol y ya no pudieron crecer las plantitas. Se secaron
porque sus raíces no estaban profundas. ¿Saben qué le pasó a otras semillas? Cayeron en las espinas y empezaron a crecer. ¿Cómo se habrán sentido las semillitas? Las espinas ahogaron la planta y sus raíces y a fin de cuentas no pudieron vivir. Pero les tengo una buena noticia. Otras de esas semillas cayeron en buena tierra y esas sí pudieron crecer. Crecieron y crecieron y crecieron y la planta comenzó a dar fruto. El sembrador pudo cosechar mucho fruto de esas semillitas. Si ustedes fueran semillas, ¿dónde les gustaría que las sembraran? En la buena tierra, ¿verdad? Pues en esta parábola Jesús es el sembrador y la palabra de Dios es como las semillas. ¿Y saben quién es la buena tierra? ¡Nosotros! Yo me imagino que Jesús salió un día a sembrar la palabra de Dios y dijo: voy a sembrar en este campo que se llama, como yo, Armando casas. Y como yo quiero ser buena tierra, no debo dejar que nada me quite la semilla, ni que me queme, ni me ahogue mis raíces. Yo quiero ser una planta que crezca y dé fruto al 100 por uno. Así, niños, si ustedes quieren ser buena tierra, porque son buena tierra, no permitan que nadie les quite la semilla, ni que les queme, ni ahogue sus raíces. Y así van a dar fruto al 100 por uno. Bueno, niños, nos vemos pronto y recuerden, quédense en casa. Muchas semillas en un costal bailan alegres al despertar. Y el sembrador salió a sembrar y ellas contentas han de esperar. Un pájaro se comió la que en el camino cayó. El sol se requemó, la que entre piedras cayó, la otra se ahogó. Cuando el espino creció, en buena tierra pudo caer, otra semilla podrá crecer. Está creciendo, frutos dará, 30, 60 y 100 también. Un pájaro se comió la que en el camino cayó. El sol se requemó, la que entre piedras cayó, la otra se ahogó. Cuando el espino creció, Niños, ahorita es un gran momento para sembrar. Pero ¿saben para qué también es un gran momento? Para la misión de la semana. Y el versículo de esta semana es Lucas 8:15, que dice así: la semilla que cae en buena tierra son las personas de buen corazón que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella. Repitámoslo otra vez. Lucas 8:15. Y la semilla que cae en buena tierra son las personas de buen corazón que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella. Así es, niños.
Entonces nos tenemos que aferrar a la palabra de Dios que aprendemos todos los domingos para poder estar cada vez más cerca de Él, porque Él nos ama con todo su corazón. ¡Ay, pero ya me están buscando para seguir sembrando! ¡Adiós! Oh. Hace mucho calor aquí afuera y más calor cuando estoy sembrando. Pero espero que hayan aprendido mucho en la lección de esta semana, ¿eh? Bueno, pero ahora, manos a la obra. ¿Listos? Comencemos. El día de hoy aprenderemos a hacer nuestro propio árbol de oración. Comencemos. Y lo primero que vamos a necesitar es una hoja de cartulina o una hoja de papel, unas acuarelas o pinturas acrílicas y un pincel, muy importante. Comenzaremos nuestra actividad mojando nuestro pincel y sumergiéndolo en el tono de nuestra elección del color de la acuarela, que en este caso vamos a comenzar a dibujar nuestro tronco del árbol y las ramitas en tono café. Tómense su tiempo, sean súper creativos y pueden dibujar diferentes tamaños de ramas. Y ahora viene la parte súper importante y divertida. Cada vez que tú eleves una oración a Jesús, mojarás tu dedito y lo sumergirás en el tono de tu elección para después plasmar tu dedito en una ramita de nuestro árbol. Cada noche que lo hagas, harás lo mismo con los tonos de tu elección y verás como poco a poco tu árbol se irá llenando de un montón de oraciones cada día. Puedes orar por tu regreso a clases, por tu familia, por tus amigos. Ora por todo cada noche. Ve qué padrísimo nos está quedando nuestro árbol con la cantidad de oraciones que le hacemos diariamente a Dios. Vengan con nosotros, vamos a buscar. También puedes ponerte más creativo y puedes dibujar un poco de florecitas debajo del árbol, de diferentes colores y formas. Y también puedes añadirle tu nombre para que sepan de quién es ese árbol. Y también puedes poner que es tu árbol de oración. Y listo, ve qué padrísimo. Y recuerda que cada una de las oraciones que le hacemos a Dios rinde mucho fruto. Nos vemos a la próxima. Sé muy creativo. Adiós. Hoy descubrimos nuestro cuarto tesoro, el sembrador. Dejemos que Jesús siembre la palabra de Dios en nuestros corazones para que demos mucho fruto. No se les olvide contarle a todos sus amigos acerca de todos los tesoros que estamos descubriendo y también que formen parte de esta aventura porque hay muchos tesoros que aún no descubrimos. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós!